tema. Tú sabes que yo como que me iba a cambiar el título, en vez de oído activo me iba a poner oído polémico, porque yo siempre traigo temas polémicos aquí. Pero bueno, vamos, Sí, vamos, oh, vamos a disfrutar este tiempo y a escucharte, hermano, para que compartas con nosotros de tus conocimientos. Ya varios de los que van a estar por allí te han visto en otros espacios, han estado en talleres contigo. Yo he estado en talleres contigo por medio del hermano Fernando Alvarado. Saludos por ahí a Franklin, hermano, bendiciones. Te está matando el frío, no me digas que no. El primer año es así. Y bueno, siempre es un gusto que nos puedan aceptar las invitaciones y que nos den parte de su tiempo para instruirnos, ¿no? Yo siempre digo que, no, bueno, a alguien le estamos dando, así sea un pequeño aporte en su crecimiento y en su formación para estar sólidos en la doctrina y en la fe. Así que bueno, un no, poquito de eso se gracias. trata hoy. Sí, gracias a ti por la invitación. Para mí, yo encantado. Me llaman a hablar de teología, ahí estoy, ¿no? Aunque no sepa mucho de algunos temas, pero encantado yo conversando de estos temas. Y lo que vamos Ah, a hablar hoy es bastante polémico. Vamos a ver que ojalá no nos, no nos apedreen en los comentarios. estamos listos para recibir el castigo del pueblo. ¿Qué te parece si comenzamos de una vez, Hugo? Y un poquito dijimos ahí entre las publicaciones y las historias, no soy dispensacionalista, ¿no? Y yo quiero dejar, casi que vamos a comenzar por la conclusión. Primeramente porque ninguno de los dos pertenecemos a denominaciones que directa o indirectamente abracen esta postura. Entonces, valga la acotación porque quizás vamos a hablar un poquito desde la ignorancia, pero con la responsabilidad de intentar aportar lo más objetivo y lo más claro posible. Y también Ujú, para ujú. ayudar un poco, para que no nos tiren tantas piedras, porque nosotros si bien no somos dispensacionalistas, yo por lo menos me considero que pertenezco a una denominación que no rechaza algunas expresiones de lo que se denomina carismáticos, ¿no? Ujú, No ujú. siendo totalmente carismáticos tampoco, pero a veces es incómodo que nos metan en el saco del dispensacionalismo injustamente. Muchas veces hay personas que sin conocimiento de causa o sin entender nada del tema, ahí mismo ya disparan. No, tú eres dispensacionalista. Y te voy a ser honesto, hasta que estuvimos en ese diplomado que se hizo online, yo la verdad no tenía claro cuál era la ubicación específica en teológica que se daba para un dispensacionalista. Así que yo mismo tenía el miedo, yo mismo tenía el temor y decía, bueno, ¿será que yo estoy ahí y me están acusando con toda la realidad, con todas La las ganas, razón. o estoy siendo víctima de la violencia? Entonces, bueno, un poquito de eso se trata. Vamos a ayudar a que los hermanos puedan entender y tener un poquito más de elementos a la hora de esgrimir estas acusaciones. Y bueno, quizás ojalá esto los ayude a desarrollar más resiliencia o más empatía con los hermanos, porque también vamos a hablar aquí de que hay aspectos rescatables de todo esto. Te Claro, dejo la claro. palabra, hermano. Como en Bienvenido. todo. Sí, no, como te decía, gracias. Bueno, yo siempre tengo mucho respeto para todas estas expresiones teológicas, ¿no? Tengo mi posición, quienes me conocen saben, tengo mi posición, pero nunca soy de los que me gusta estar peleando o acusando a alguien de herejía, ¿no? Como suele suceder en redes sociales cuando uno se trata de un tema Mm, polémico. mm, Y yo conocí a Jesús en una iglesia de corte pentecostal, también carismática, donde sí eran dispensacionalistas. Cuando yo eh, empecé a aprender doctrina cristiana, yo aprendí el dispensacionalismo. Y yo pensaba que era la única forma de entender la Biblia, ¿no? Cuando empecé a estudiar teología, entré ya a la universidad, porque estudié en la universidad teología, que me fui dando cuenta, no, si es un sistema de interpretación entre varios, entre tantos, ¿no? Entonces de ahí me fui dando cuenta, no, hay otras formas de ver los textos bíblicos que me parecen, a mi entender, más razonables hermenéuticamente. Entonces ahí abandoné el dispensacionalismo, pero como digo, tengo mucho respeto porque tengo grandes amigos que
que tienen esta tradición teológica, ¿no? Entonces, Mm, ya. sí. Ahora, aprovechando eso que comentas, las denominaciones que incluso en sus estatutos internos establecen que son dispensacionalistas, lo dicen así abiertamente, no hay ningún problema con eso para ellos lo defienden e incluso lo argumentan desde el punto de vista bíblico. Mira, yo no conozco, yo creo que en las asambleas de Dios, pero no estoy seguro, yo no pertenezco a las asambleas, pero creo que en las asambleas de Dios tiene ciertos de estos puntos en su confesión de fe, no sé, especialmente con el pretribulacionismo y este tipo de cosas, pero Mm, de ahí no conozco alguna denominación que en realidad tenga muy claro el tema del dispensacionalismo en su confesión de fe. Creo que más bien es por tradición que ciertas denominaciones cristianas adoptan estos sistemas de interpretación. No, no sí, sé tú si conoces alguna denominación que lo tenga mira, hasta en sus donde yo sé estatutos, ¿no? también, no lo he leído directamente, pero de fuentes primarias sé que las asambleas de Dios, no sé si tendrán alguna subdivisión que no, pero una parte de ellos abrazan el dispensacionalismo. Entonces, aquí sería interesante definir, ¿no? Explicar Ujú, ujú. qué es realmente el dispensacionalismo y por qué se ve como desde la barrera, desde alguna denominación. Sí. Bueno, la palabra dispensación en el latín dispensare significa solamente administración. Se toma este término en el sentido de que Dios ha tenido diferentes formas de administrar su relación con los seres humanos en diferentes tiempos de la historia. Entonces, estas son las famosas dispensaciones, Mm, ¿no? Creo que hay un texto bíblico, no está en Efesios, cuando se habla de la dispensación de la gracia, se usa también esa palabra, ¿no? Porque son diferentes épocas en donde Dios ha administrado su creación, especialmente su relación con los seres humanos, de diferente manera. De ahí se toma el término dispensacionalismo, que básicamente, más que una posición teológica, creo yo, es un enfoque hermenéutico, una forma de hacer hermenéutica de la Biblia, de interpretación bíblica, que parte de esto, ¿no? De que hay diferentes dispensaciones donde Dios administró de forma diferente su creación, y en especial tienen diferentes etapas o diferentes interpretaciones con respecto a la escatología. Es decir, el dispensacionalismo abarca toda la interpretación bíblica, pero es más característico y más conocido por su mm, interpretación de la escatología, mm. del plan de Dios para el futuro, donde hay también diferentes etapas, todo un calendario de cosas que van a suceder, que es muy común en nuestra América Latina que se escuche este tipo de cosas, ¿no? Mm. De que hay todo un calendario de eventos que van a suceder. Esa es una de las características del dispensacionalismo. Otra de las características es el énfasis en la separación entre Israel y la Iglesia. Son dos entidades totalmente diferentes, donde Dios tiene un plan diferente para Israel y un plan con la Iglesia. Es otra de las características. ¿Qué más puedo mencionar? Allí también, Básicamente es eso, ¿no? de allí también partiría o se desprende la idea de que Israel como el reloj profético para el mundo, algo así, ¿no? Sí, exacto. Es que como todo está centrado en la escatología, la mayor parte está centrado en la escatología porque el dispensacionalismo hace fuerte énfasis en el regreso de Jesús, el rapto, el establecimiento del milenio y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un fuerte énfasis en la escatología y se interpreta muchas de las profecías bíblicas, se interpreta de forma literal. Entonces, como sabemos que en el Antiguo Testamento, la mayor parte de profecías obviamente tenían que ver con el pueblo de Israel. Entonces, al interpretar eso literalmente, todo gira alrededor de Israel. En Israel está lo que se dice el reloj de Dios y de acuerdo a las cosas que van a pasar con Mm, Israel, mm, es que van a seguir pasando los eventos profetizados por Dios, ¿no? mm, Ese es el énfasis. ya. Ujú. Y bueno, sí, como comentaba, mayor énfasis en la parte de los eventos finales o lo que nosotros conocemos como escatología. Pero eso no los Escatología. exime también de que a través de todos los demás eventos también hacen algunas particularidades teológicamente hablando, por lo menos en el tiempo actual o cómo se ubican
con respecto al milenio? ¿Son pre, post o Claro. mileniales? El dispensacionalismo es premilenialista, ¿no? Ujú, Pero ahí hay que hacer una diferenciación bastante importante, que es, una cosa es el premilenialismo histórico, que es una posición, eso, histórica, que viene incluso desde los padres de la iglesia. El premilenialismo, si alguien no lo sabe, es esta idea de que Jesús viene antes de ujú, establecer un reinado el milenio, ¿no? Un reinado aquí ujú, en la tierra. Ese es el milenio. Entonces, en el premilenialismo histórico se cree también eso. Muchos premilenialistas históricos creen en un reinado literal de 1000 años, para algunos no es literal, pero en todo caso hay un reinado aquí. Ese es ujú. el premilenialismo. Entonces, hay que diferenciar entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional o dispensacionalista, ¿no? Que ya tiene Ujú. todo otro calendario de eventos sobre lo que va a pasar en ese milenio. Es decir, en el premilenialismo histórico no hay mucho énfasis en una separación entre Israel y la Iglesia. Se establece el reino aquí y es el reino de Dios, ¿no? Claro. Para el premilenialismo dispensacional, en cambio, este milenio es con el propósito de que se cumplan ahí las profecías o las promesas, mejor dicho, dadas a Israel. Entonces se reedificará un nuevo templo, se harán sacrificios y cosas por el estilo, que es para que se cumpla aquí las promesas terrenales que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento. Entonces hay diferencia entre el premilenialismo histórico y el dispensacional. Pero son Eh, premilenialistas los dispensacionalistas. yo creo que cuando definí mi postura, yo me voy más hacia la parte del premilenialismo histórico porque es lo que considero que es más consistente con la escritura, ¿no? Quizás es mi hermenéutica, porque ahora Uh todo -huh. tiene una hermenéutica particular, ¿no? Entonces, pero yo Sí. cuando leo la escritura le encuentro bastante sentido a las propuestas del premilenialismo histórico. Eh, no llegando a algunos extremos, obviamente, Uh porque, -huh. por ejemplo, nosotros se pudiéramos decir que estamos en el proceso de pretribulación o quizás los inicios de la tribulación a la que se refiere el Apocalipsis, tal vez, ¿no? Si pudiéramos hacer algunos acercamientos ahí aventureros de, bueno, qué tanto podemos estimar algunos hechos como que si ya son parte de los cumplimientos. Uh -huh. Pero fuera de esas cosas, como decía, es lo que pareciera a mi manera de ver y, no, y me imagino que igual la tuya es la que yo veo como más razonable, como más, que no hay que forzar mucho las ideas para que tenga sentido el escrito bíblico, ¿cierto? Sí. ¿Sabes que en este aspecto de la escatología, personalmente no me gusta ser tan dogmático con una de estas posiciones, o el pre, o el post, o el amilenialismo? Yo tengo siempre mis reservas con cada una de ellas. El premilenialismo histórico es muy fuerte, como tú comentas, por ejemplo, en la interpretación de Apocalipsis 20, donde está el milenio. Mm, Para mí ahí está una de las mayores fortalezas del premilenialismo histórico, ¿no? La mm, interpretación de Apocalipsis 20. Sin embargo, tengo mis dudas cuando no sé, por ahí insertarlo en muchos otros textos de la Biblia de otros lados, ¿no? Pero el amilenialismo, en cambio, tiene bastante debilidad en interpretar el Apocalipsis 20. Me parece que hay muchos exacto. vacíos para interpretar Apocalipsis 20 desde el amilenialismo. Pero como digo, yo personalmente no soy como muy dogmático, porque sería uno de esos puntos en la teología donde estoy un poco abierto y no me he definido totalmente por ninguno, ¿no? Para no perdernos nada de bueno de todos, ¿no? De cada una de las Sí, partes. en Y todos hay sus pros y sus contras, ¿no? claro, Ujú. y justamente llegando ahí, llegando a ese punto de los pros y los contras, a qué deberíamos tenerle miedo, verdad? Así, tanto desde el punto de vista de la doctrina, que puede ser perjudicial para nosotros, como también de nuestras creencias con respecto al premilenial, al dispensacionalismo. ¿Por qué cuando nos atacan nos pareciera que ya nos están mandando al infierno? Por cierto, que vuelvo a decir, no soy dispensacionalista, pero cuando nos atacan al dispensacionalista, ¿qué es lo que quieren decir realmente? ¿Cuáles son las fallas que están viendo como heréticas o faltas de sustento bíblico?
Sí, bueno, hay muchas críticas. Algunos son más duros que otros para criticar. Como yo digo, yo soy muy respetuoso y trato de ser objetivo y doy mis razones por las que no soy disposicionalista, sin llegar a ofender o a hacer una acusación de herejía, ¿no? Para mí, lo principal es precisamente la interpretación literal de las profecías. Mm, Ahí es cuando yo me distancio mucho porque pienso que hay que entender bastante el género literario de muchos de los textos bíblicos, especialmente de las profecías, entender que hay símbolos, hay figuras literarias que no necesariamente se deben entender de forma literal. mm, Entonces, para mí ahí está una de las debilidades del dispensacionalismo. Cuando toman profecías literales, cuando toman los números, por ejemplo, de forma literal, y entienden el número 7 como 7, literalmente 7 años de tribulación y este tipo de cosas, ¿no? Las 70 semanas de Daniel, por ejemplo, y están haciendo cálculos. Yo a veces me imagino que hay muchos hermanos dispensacionalistas leyendo Daniel y Apocalipsis con calculadora, ¿no? Porque desde ahí se va calculando todo ese tema de los años y todo esto. Entonces, para mí ahí está uno de los problemas. Hay muchas cosas que en la Biblia que se debe interpretar de forma simbólica. Apocalipsis, sobre todo. La literatura apocalíptica tiene el propósito de explicar algunas realidades por medio de símbolos. Ese mismo es el propósito de la literatura, del género literario. Entonces, entender algunas cosas ahí de forma literal no me parece, no me parece adecuado hermenéuticamente. Entonces, para mí esa es una de las razones. Otra de las razones es el tema de Israel y la iglesia, y pensar que todo gira en torno a Israel, como que Israel es el pueblo, sigue siendo el pueblo preferido de Dios, que todo gira alrededor de Israel, como que Dios tuviera un plan diferente incluso de salvación, ¿no? Algunos dispensacionalistas, y aquí hay que aclarar algo que no lo mencionamos al principio, y es que hay también variedad de enfoques dentro del dispensacionalismo, ¿no? No todos tienen la misma perspectiva. O sea, y como yo dije, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación, pero no necesariamente una doctrina tal cual, así ya dada, ¿no? Hay diferentes puntos de vista. Pero por eso digo, algunos dispensacionalistas, incluso es como que llegan a afirmar que el pueblo de Israel se va a salvar solamente por ser pueblo de Israel, mm. sin necesidad de la fe en Jesús. Entonces, son cosas ahí que no me parece consistente con la enseñanza bíblica y esta continuidad que hay entre Israel y la iglesia, por lo menos es mi perspectiva y no sé Mm. cómo lo ves tú, pero yo lo veo más la continuidad, Israel y la iglesia como el pueblo de Dios, como que hay un solo pueblo de Dios. Entonces, o como dice Pablo en Romanos 11, ¿no? Hay el olivo, hay un solo olivo, Mm, que algunas ramas fueron desgajadas y otras fueron injertadas, pero es un solo olivo, no son dos, no, claro, no son dos pueblos diferentes, ¿no? claro. Entonces, esas cosas yo les vería bastante negativas. Y también el peligro que tiene y que se ha dado con algunos dispensacionalistas de tratar de calcular los tiempos y tratar de dar ya tiempos. Pasó recién con, Ahí entran con los Armando, testigos Armando de Alducín, Jehová, ¿no? ahí entran los testigos de Jehová, entran los adventistas y entran Raquel y todo aquel que se atreva a decir en tanto tiempo. Ajá. Claro, pero bueno, ellos lo hacen desde otro punto de interpretación, ¿no? Pero muchos dispensacionalistas lo hacen viendo precisamente lo que tú decías, al pueblo de Israel, qué está pasando con Israel y que se le declaró nación en el, no sé, en el En el 50 y de ahí tenemos que 47. contar el 47, tenemos que contar cuántos años y todo esto, ¿no? Entonces ya se empiezan a dar fechas. Te decía, Sí. recién pasó, ¿no? Con Armando Alducín, que yo, después se retractó, obviamente, pero Mm, pero es que se puede llegar, ahí se corre el peligro de llegar a ese punto, de tratar de claro. dar fechas. Y entonces Y eso con también tanta es un erudición, peligro, ¿no? y con tanta erudición por medio que es lo que a uno le sorprende muchas veces. Ujú, ujú. Es que precisamente se meten tanto en las profecías, entendiéndolas literalmente, y como yo digo, hasta con calculadora en mano, que se puede dar números. O sea, de Mm, querer dar números, se podría dar números si uno está entendiendo literalmente los números de la Biblia y todo este tipo de cosas, ¿no? así es. Ahora, Sí. me parece interesante lo que estás mencionando sobre este intento de darle un estatus particular a Israel con respecto a esta postura teológica. Y quisiera
preguntarte allí, estos movimientos que están resurgiendo y están tomando una fuerza potente en los años más recientes y en el tiempo más reciente de los movimientos de raíces hebreas y judaizantes, eh, creo que entonces tendrían mucho que ver con este tipo de posturas más sesgadas ya, ¿no? Mm. Por lo general, se alinean a algún tipo de dispensacionalismo. Por lo general, porque incluso les conviene, o sea, se exalza tanto a la nación de Israel que es conveniente para ellos. Pero sí, y por lo general se alinean a alguna especie de dispensacionalismo, ¿no? Mm, ya, genial. Y si quisiéramos ver las partes positivas, lo que no solamente nosotros en particular, sino cualquier otra denominación quisiera tomar de este grupo de hermanos, ¿cuáles deberían ser esos elementos, esos aspectos a seguir? Bueno, yo me quedo con el dispensacionalismo muchas veces con el énfasis en escatología, pero en el sentido de que Jesús viene y establece su reino, ¿no? A veces, en otras perspectivas teológicas, en el amilenarismo casi no se predica o se enseña sobre esto, ¿no? Como que no fuera urgente. Y algo bueno del dispensacionalismo es que lo muestra como algo urgente. O sea, Jesús puede estar ya a las puertas de venir, entonces vivamos como si Jesús pudiera venir hoy mismo o mañana. Entonces, este énfasis en esperar la venida de Jesús me parece algo positivo, ¿no? En Mm, cuanto al dispensacionalismo. Como digo, el hecho de meterse tanto en la profecía, aunque, como digo yo, de la manera incorrecta, tratando de entenderlo literalmente, pero por lo menos tratar de encajar una profecía con otra, es un trabajo que requiere esfuerzo, ¿no? Y requiere, mm. como tú decías, hasta mucha erudición y todo. Entonces, también es un ejemplo a seguir, en realidad, tomarse en serio las profecías. Tal vez no interpretarlo literalmente, pero sí tratar de entender que todas tienen un sentido y un propósito y están para algo en la Biblia, ¿no? No leer el Antiguo Testamento por leer y darlo por hecho, ¿no? Sino también tratar de entender cada punto, cada profecía. Me parece otro de los puntos positivos que se podría rescatar de esto, ¿no? Y el énfasis yo creo que también pudiéramos agregar allí, eh, en correspondencia con los dos puntos anteriores que comenta, es que no se les puede negar que son los que constantemente están predicando, ¿no? En todas las partes. Sí, Predicando, cuando digo sí. predicando, no me refiero solamente al domingo en la iglesia, sino que son hermanos bastante comprometidos con la evangelización, ya Ujú. con sus formas de llamado particular, que Cristo viene, que si no te vas al infierno al que le corresponda. Me supongo que habrán algunos que todavía manejan ese modelo, pero yo creo que guardando lo positivo, son hermanos que en ese sentido no han perdido esa esencia de estar en las calles, de invitar a la gente al arrepentimiento, de hacer una obra Ujú. importantísima que yo creo que se ha perdido en buena parte de las iglesias, que es la obra social, sí, sin llegar a la parte ideológica ¿no? Que fue la teología de la liberación y todas estas cosas, pero la iglesia siempre también mantuvo ese rol o ese conocimiento de su rol en la sociedad para ayudar a la viuda, al enfermo, al necesitado, al menesteroso. Ujú, ujú. ¿Sabes qué estoy pensando con lo que tú comentas? Y pienso que una de las fortalezas del dispensacionalismo, pero también, o sea, especialmente del premilenialismo, es el énfasis que se da también en el trabajo social, en el cuidar, incluso el cuidar de la creación y todo esto, porque al final es como que va a haber una continuidad, o sea, Jesús viene, pero el reinado será aquí. Mm, Dios restaurará esta tierra, y entonces hay como cierta continuidad en ese sentido que se pierde en posiciones amilenialistas. Porque en el amilenialismo, cuando todo es espiritual, o sea, al final todo esto va a terminar y solamente vamos a ir espiritualmente o qué sé yo, a una nueva Jerusalén, si el reinado es espiritual. ¿Por qué cuidamos tanto la tierra? ¿Por qué cuidamos la naturaleza? ¿Para qué nos gastamos cierta obra social, trabajo social? Entonces, pienso que también está por ahí alguna fortaleza en esta posición, en las posiciones premilenialistas especialmente, ¿no? así es. Yo también coincido con eso, que es parte también de lo que debemos aplaudirles y tratar de imitar, ¿no? Hasta cierto punto, pues.
Ujú. Voy a pasar aquí a saludar y a leer unas preguntas que han dejado aquí, a ver si te atreves a responderlas. Dice Farol Sanz, ¿el premilenialismo histórico abraza la doctrina del rapto secreto de la iglesia? Sí, creo que tú la puedes Eh, responder. sí, pero secreto creo que no. El premilenialismo histórico, por lo general, es post-tribulacionista, que yo sepa, ¿no? Porque esta es la diferencia. En el dispensacionalismo, el rapto es secreto antes de la venida de Jesús. O sea, es como que Jesús viene, se lleva a la iglesia, pero de una forma secreta. Y luego pasan 7 años de tribulación y Jesús viene ya en su segunda venida oficial. Y de ahí viene el milenio. Entonces, por lo general, el dispensacionalismo es pretribulacionista. O sea, Jesús, el rapto es antes de los 7 años de tribulación. En el premilenarismo histórico no hay esta división de 7 años antes, como que Jesús viene en dos partes. Primero una vez se lleva a la iglesia y después viene a su venida oficial. Mm, Sino que este tema del rapto sería después de la tribulación y antes del milenio. mm, Entonces el premilenarismo histórico es por lo general post-tribulacionista. Entonces ahí el rapto ya no sería secreto. Esa es la claro. diferencia. Hay un rapto, pero no es secreto. Es cuando Jesús venga en toda su gloria. Mm, Porque para mí, cuando yo leo la Biblia, veo un regreso de Jesús en toda su gloria. Este tema de dividirlo en dos, como lo hace el dispensacionalismo, me parece bastante complicado justificarlo hermenéuticamente, bíblicamente, ¿no? Esa sería la diferencia con respecto al tema del rapto. claro, y ahora que tú mencionas eso también, eh, yo encuentro bastante difícil en este poco bagaje que yo tengo en el asunto de la teología, yo encuentro bastante, a ver, me cuesta aceptar que hayan diferentes hermenéuticas o sistemas de interpretación Ujú, cuando todos tenemos en común la misma Biblia y se supone que el mismo Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la verdad. Y ujú, ujú, me he encontrado con hermanos muy serios, mucho más estudiosos, más preparados que yo. Yo apenas soy ¿cómo se llama? Un aficionado aquí, que me dicen que incluso eso es parte pues de la vida del cristiano, porque cuando Lutero, vamos a decir así, desencarcela la Biblia, una de las cosas que prácticamente quedaron servidas fue eso, que pudiéramos leer e interpretar las escrituras. Pero el problema es que todos estos sistemas hermenéuticos y doctrinales y escatológicos, vaya usted a colocar cuál ujú. parte de la Biblia quiere meter en ese sistema, pero hasta cierto punto los toman como válido. Entonces, yo digo, bueno, pero tiene que haber una base, tiene que haber un estándar mínimo que nos lleve, como decimos, ¿no? De lo razonable, bueno, a lo más difuso, pero sin entrar a lo netamente antibíblico o hasta herético en algunos puntos, pues. Ujú, ujú, Eso, eso para mí siempre me ha representado un choque, ¿no? La hermenéutica calvinista o la hermenéutica arminiana o la ujú, postura de ujú. fulano. Entonces, yo, bueno, pero a ver, ¿hasta qué punto debemos estar abiertos para eso? Es que el tema es cuál sería entonces la hermenéutica, ¿no? Mira, lastimosamente sí, hay que reconocer, como iglesia protestante, hay que reconocer que tenemos ciertas dificultades, ¿cómo se dice esto? Epistémicas, como para llegar en realidad a cuál sería la interpretación correcta, ¿no? Mm, Y sí, y es una de las acusaciones que hoy están de moda en estos debates de qué hace la iglesia católica, son una de esas acusaciones a la iglesia evangélica, precisamente lo que tú dices. ujú, Pero mira, lastimosamente tenemos que reconocer que la Biblia es un libro que no nos cayó del cielo. La Biblia es un libro que se escribió desde hace miles de años por más de 40 autores diferentes, tal vez más, en diferentes culturas, en diferentes contextos, en diferentes periodos de la historia, etcétera. Entonces, saltar todo este mensaje a nuestro tiempo, hacer ese puente, precisamente ese puente hermenéutico, no es tarea sencilla, ¿no? Y tenemos que reconocerlo. mm, Pero, a diferencia de que lo que a veces dice la Iglesia Católica, que los padres apostólicos como que todos tenían un solo pensamiento y seguimos de eso, en la vida cristiana
estuvo dada por tradiciones interpretativas, hermenéuticas. En la iglesia primitiva había básicamente dos tradiciones bien marcadas: el cristianismo de Antioquía y el cristianismo de Alejandría, de Oriente y de Occidente. Mientras que en el uno eran interpretaciones un poco más literales de ciertos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Oriente, en cambio, era la interpretación alegórica. Y la alegórica es un sistema hermenéutico también, de encontrar alegorías y tratar de ver más símbolos en muchas cosas. Hasta el mismo Agustín de Hipona tenía una tradición alegórica. Es más, él llegó a ser cristiano por las interpretaciones alegóricas de Ambrosio de Milán, ¿no? De ciertos pasajes de las Escrituras. Entonces, había diferentes tradiciones, diferentes, como se diría, como tú dices, hermenéuticas, ¿no? Diferentes formas de ver la Biblia. Porque lastimosamente, como te digo, el mensaje es de hace miles de años. Pero precisamente nuestro trabajo es tratar de llegar a comprender cuál sería el pensamiento original del escritor de la Biblia, en su contexto, en su género literario, en su historia. Y ese trabajo también tenemos que de alguna forma depender del Espíritu Santo, ¿no? Pedir dirección y todo esto, pero también eso es un trabajo de estudio, que no es sencillo. Pero por lo general, los cristianos que creemos que la Biblia es palabra de Dios, coincidimos en cierto sistema de hermenéutica que es el gramático histórico, ¿no? De ahí habrá ciertas diferencias, pero no son fundamentales. Claro. Ahora, cuando se habla de otros tipos de hermenéuticas que no parten del cristianismo conservador como las liberales, ¿no? La hermenéutica feminista, la hermenéutica, la teología de la liberación y cosas por el estilo, en cambio ya se van más allá de lo que el texto mismo dice, ¿no? O sea, de alguna forma ponen en duda que la Biblia sea palabra de Dios. Entonces eso ya es otra cosa. Entonces, nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Por lo general coincidimos en una base hermenéutica, que es el método gramático histórico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto tal vez confundí más a muchos, pero hay que reconocer que así es, ¿no? Así es, Yo creo que vale la pena comentar que dependiendo de dónde nuestra iglesia, nuestra congregación local se ubique teológicamente, vamos a ver algunos textos de la Biblia, al menos inicialmente, porque también yo siempre apelo a que nosotros debemos ser cristianos maduros en el sentido de que hasta cierto punto podemos solamente alimentarnos de lo que nos predican, lo cual es bueno, pero tiene que haber un momento en el que el fundamento o lo más sólido de mi alimentación, bíblicamente hablando, tiene que venir de mi propio estudio, de mi propia experiencia y de mi propia intencionalidad por buscar, no solamente ya lo que me dice un hermano, lo que me dice un predicador, lo que me dice un pastor, sino también yo tratar de tener esa comunión con Dios, porque ahí, ¿cuáles son los peligros que se corren? Que por donde vaya ese personaje, indefectiblemente voy a ir yo y no voy a estar 100% seguro si voy a estar yendo por el camino correcto. Entonces, el mismo Pablo aplaudió la postura de los bereanos, que les dijeron, bueno, permítenos un momentico, nosotros vamos a chequear lo que tenemos aquí para verificar que lo que tú estás diciendo es correcto. Y estamos hablando de que los bereanos al menos no tenían una tradición anterior como que muy apegada al judaísmo y a las cosas que Pablo les venía hablando. O sea que aún así ellos todavía tenían preferían hacer su propio estudio, ¿no? Entonces yo creo que esa siempre tiene que ser la actitud correcta de cualquier cristiano delante de quien sea. Y también debemos rescatar la otra parte. Hay veces que algunos líderes de la iglesia, algunos pastores, no todos, pero sí los hay, no se someten al escrutinio de un hermano que tenga ese interés y ese deseo por estudiar y no tienen la humildad para cuando se ven confrontados en algo que tal vez no ha sido como lo enseñaron, no quieren bajarse. Entonces entran en el conflicto y en el choque, y esto pasa más que todo en iglesias, voy a usar el término conservadora, adaptándolo a este caso particular, pero no conservadoras en todo el sentido de la palabra. Entonces, se niegan a ceder en su postura
porque piensan que eso les quita autoridad o no sé qué otros elementos utilizarán. Ahora, o mencionabas la Iglesia Católica y mira que está fijada ahí una pregunta de Brian, Dios te bendiga hermano, que dice, la Iglesia Católica tiene una interpretación oficial sobre el tema que están hablando. Me imagino que él está queriendo decir que si la Iglesia Católica es dispensacionalista o es premilenialista o no, no sé. Sí, yo he comentado otras veces, no soy experto en catolicismo. Yo sé que la Iglesia Católica no es dispensacionalista, con todo lo que abarca hoy en día la escatología dispensacionalista. ¿Mm? No, yo creo que oficialmente la Iglesia Católica tiene ciertas cosas como dogmáticas, ¿no? Como el regreso de Jesús, del establecimiento del reino, la resurrección de los muertos y el juicio final. ¿Mm? Pero no creo que haya oficialmente un calendario de eventos como tiene el dispensacionalismo. Eso no, no creo que haya. Creo que tal vez es un poco abierto a eso. Eh, es amilenial, sí. De alguna forma, esto lo leía en... Bueno, hay algunos estudiosos que dicen que el dispensacionalismo tiene ciertas raíces en algunos sacerdotes católicos del siglo XVII, especialmente en España, que empezaron como a hacer este tipo de cálculos. Y de ahí toma John Nelson Darby, ¿no? Darby. Quien popularizó el dispensacionalismo. Parece que toma de ahí de ciertas interpretaciones, pero es porque no hay una posición como exhaustiva que abarque todos los temas de la Iglesia Católica. Parece que hay cierta libertad para que se piense en la escatología, ¿no? Pero no estoy seguro, no soy experto en catolicismo, sería ahí de Claro. averiguar qué dice el catecismo sobre eso. Aquí dice Enma Conquista que es amilenial. Ujú, ujú. Pudiera ser, no sé, habría que indagar un poco más su postura. Ahora, tú comentabas hace un momentico sobre, por ejemplo, lo que hicieron algunos de los que llamamos como los padres de la iglesia, pero yo creo que también es válido que esto no se comenta mucho, ¿no? Muchas veces nosotros basamos, o bueno, no nosotros, no sé en particular, pero debe ser en forma general, basamos cierta parte de nuestro entendimiento teológico y de la Biblia a partir de lo que ya algunos estudiaron, entendieron, interpretaron. Esto parte, obviamente, de los padres de la iglesia, los primeros cristianos y bueno, los reformadores y tal y qué sé yo. Pero se deja de lado que estos personajes, por ejemplo, tú mencionabas a San Agustín en algunos casos había hecho afirmaciones al respecto de unos temas, no lo voy a citar en particular ahora, pero posteriormente Ujú. también hacía como las correcciones, ¿no? Y decía, bueno, no, no sé, ya no, lo que yo había dicho acá no era lo que realmente pienso ahora y ahora me retracto. ¿Por qué digo esto? Sí. Es un personaje público del mundo evangélico conocido que se basa en uno de estos casos de San Agustín para establecer una determinada interpretación, pero es deshonesto en decir que ese mismo luego se retractó de esa postura. Entonces, Ujú. esto también es parte de nosotros, ¿no? Y por eso, a ver, yo creo que nosotros no somos ajenos a lo que vivió la iglesia del tiempo de Jesús. Jesús se enfrentó prácticamente a los mismos problemas. Los maestros de la ley venían de la Torá, venían de la Mishnah, pero luego vinieron adoptando más las interpretaciones de los rabinos y de los maestros influyentes del momento y dejaron su Ujú, ujú. principal libro de fe, que era la Torá. Y yo creo que ahí iba una de las principales confrontaciones de Jesús hacia ellos, que les decía, ustedes dejaron la ley de un lado y ella es la que, por ejemplo, ella es la que da testimonio de mí. Cuando les habla de Moisés, ustedes dicen que Moisés tal cosa, pero él es el que da testimonio de mí. Y este tipo de cuestiones. Y yo creo que el fundamento es ese. Cuando empezamos a tomar interpretaciones de Ujú. personajes, por muy influyentes que sean, o porque nos sintamos en cierta afinidad, entonces dejamos de un lado lo que es nuestro deber con la escritura. Sí, sí, sí. Por eso es muy, muy complicado llegar a afirmar que exista un magisterio infalible, ¿no? Ujú. Haciendo alusión a la...
o una tradición infalible, porque no, lastimosamente de la Biblia para acá, eh, todos nosotros, las personas que han interpretado la Biblia son falibles, son falibles. Sí, Y uno tiene que reconocer también que nuestra interpretación es falible. Yo siempre he dicho esto, que hay muchos cristianos cuando estamos en debates y en eso, que a veces equiparamos nuestra interpretación con la palabra de Dios y pensamos que nuestra interpretación es infalible y por eso acusamos de herejía y por eso peleamos, porque nos creemos dueños de la verdad en ese sentido. Pero siempre hay que tener esta humildad de reconocer que no, la Biblia es infalible, pero mi interpretación no es infalible, ¿no? Nuestra correcto. interpretación ya corre el riesgo de fallar, entonces uno tiene que tener un poco de humildad también en ese sentido. Porque sí, como tú dices, claro, hay tantos casos, ¿no? Agustín fue tan ambiguo en algunas cosas. El tema del libre albedrío, en Agustín, por ejemplo, el calvinismo lo coge como caballito de guerra, ¿no? A Agustín de Hipona, pero de pronto también no están viendo otras etapas de la vida de Agustín, donde el énfasis en el libre albedrío también era bastante, ¿no? Y cosas así. O el tema del milenio mismo. Los amilenialistas también toman a Agustín como su referente, y es que Agustín de Hipona era amilenialista. Pero lo mismo podría decir un postmilenialista, por ejemplo, porque hay muchas cosas de Agustín que más bien se acercaban al post antes que al amilenialismo. Entonces, es así, porque como seres humanos todos a veces vamos de una posición a otra, porque no somos nosotros los dueños de la verdad, ¿no? Claro, así es. Y por eso nuestra dependencia del Espíritu Santo es fundamental, ¿no? Lo decía el Señor, o sea, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad, no solamente a Ujú. una parte de la verdad o a la parte que eventualmente te convenga. Y ya se acaba muy rápido el tiempo aquí en Instagram, pero me gustaría que Ujú. comentáramos este versículo que está fijado y también el famoso de Segunda de Pedro 1:19 y 20, ¿no? Específicamente donde dice, ninguna profecía de las Escrituras puede ser interpretada como uno quiera, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa, ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. En Reina Valera dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Y esta es una de las Ujú. cosas que yo a veces debato con los amigos en privado. Les digo, bueno, pero a ver, sin ánimo de crear un nuevo magisterio ni una nueva regla única y absoluta de interpretación, yo creo que deberíamos dejarnos llevar por lo que al menos en la Biblia es evidente. Y no teniendo el Nuevo Testamento, para el entonces que Pedro escribió esto, obviamente se refería a la escritura del Antiguo Testamento, ya él decía, ninguna interpretación de los profetas es privada, ¿no? O sea, es la que da el Ujú. Espíritu Santo. Entonces, Ujú. eh, no sé cómo lo ves tú, si sabiendo que vamos a tener que lidiar con esta humanidad pecaminosa que quiere siempre tener la razón, pero ¿a dónde radica la incapacidad o la falta de objetividad de los grupos cristianos en los cuales podamos estar o no para Ujú. aceptar esto como una regla básica? O sea, hay una sola interpretación, más allá de que nosotros nos acerquemos a ella o no. Es que claro, mira, precisamente es eso. Cuando un profeta habló, cuando un autor bíblico escribió lo que quiso escribir, él tiene un solo mensaje que es objetivo. O sea, el mensaje de ese texto es objetivo, está ahí, hay una verdad. Mm, El problema es cómo sabemos, al pasar tantos miles de años en ciertos textos que son complicados para entenderlos hoy, la idea, lo que uno tiene que tratar de hacer por medio de la exégesis, es llegar a esa verdad, a ese mensaje objetivo, pero a veces nos enfrentamos con dificultades porque mm, el idioma ya no es el mismo, la cultura ya no es la misma, el contexto no es el mismo, o sea, por eso hay dificultades. Pero eso no quiere decir que cada uno tenga su verdad y todo lo que cada uno diga sea verdad, creyendo en un relativismo posmoderno, ¿no? Porque no es así, hay una sola verdad en el texto. El problema es que de pronto a nosotros nos falla en ciertos textos el saber cómo llegar a esa verdad por medio del exégesis. Pero el texto dice lo que dice, o sea, lo que dice Pedro, o sea, no es que cada uno puede tomarlo como quiera.
cada profeta dijo un mensaje y hay un solo mensaje. Claro. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ser lo más sinceros posibles de nuestra exégesis. Aunque es imposible llegar siempre a los textos bíblicos como una hoja en blanco, ¿no? Siempre vamos a llegar con todo nuestro contexto teológico y doctrinal, y eso nos juega en contra. Pero en lo posible tenemos que tratar de llegar al texto en una exégesis, como si fuéramos un papel en blanco y que el texto diga lo que dice. Así es. Y luego, bueno, cotejar con nuestra teología, pero no tratar de ponerle nuestra teología al texto. Eso es lo que debemos evitar, creo yo. Por ahí a una monja le atribuyen una frase poco elocuente, pero yo creo que bastante clara. Dice, la Biblia dice lo que dice y la Biblia no dice lo que no dice. Y yo creo que no hay que ser muy exégeta Claro. para entender eso. Ahora, yo creo que va más en nuestras motivaciones, ¿no? Realmente a dónde queremos llegar nosotros. O como veía, no sé si hoy o ayer en un meme, escribía Chris Dupont, o sea, tú no puedes esperar que Dios te hable cuando ya tú tienes la respuesta que Él te quiere dar o que quieres que Él te dé. ¿Qué Entonces, quieres que Él te dé? hay Claro. un sesgo ahí de lo que tú realmente quieres escuchar. Así que, Claro, claro. bueno. Y eso es así. Mira, en este tiempo de debates en redes sociales, esto es todo el tiempo. Imagínate, yo estoy debatiendo con alguien que, solo pongo un ejemplo, a mí no me gusta debatir mucho, pero estoy debatiendo con un hermano que no piensa diferente. Por ejemplo, un dispensacionalista, ¿no? Lo que yo voy a hacer para no quedarme atrás en el debate es buscar textos bíblicos que respalden mi punto de vista. Entonces ya no voy a ir a los textos sinceramente a estudiarlos. Voy a ir a los textos con todo mi bagaje teológico para tratar de que respalden mi punto de vista y justificar y ganar un debate. Entonces, eso nos juega en contra, porque ahí no estamos siendo objetivos, en realidad, con los textos, Claro. ¿no? Yo le he comentado, la denominación a la que yo pertenezco es la Iglesia Metodista Libre, que no es la Iglesia Metodista, siempre aclaro porque, y lo de libre tampoco tiene que ver con que si las mujeres usan o no usan falda y pantalón, eso es otro tema. Y hay un sermón que es de origen arminiano wesleyana. Hay un sermón de Juan Wesley que a mí me fascina, yo cada tanto lo leo, y al final ese sermón se llama El carácter de un metodista. Y al final, la conclusión de Juan Wesley es que un cristiano, un metodista, es un cristiano bíblico. A mí una de las cosas que me fascina de la teología de Juan Wesley es que yo hice un estudio de 4 o 5 sermones de él una vez y alrededor del 50% eran citas textuales de la Biblia. O sea, eran sermones cargados de contenido bíblico. Entonces, eso a mí me gustó mucho de su teología y luego estudié su historia y bueno, y algunas cosas por ahí. Y el punto es eso, ¿no? Que para mí la conclusión es que un metodista es un cristiano comprometido con la escritura, con la verdad de Dios, un cristiano bíblico. Entonces, cualquier persona que hoy en día tenga ese nivel de compromiso genuino, real con la escritura, podría considerarse fácilmente, según lo que Wesley dice, un metodista. Porque este sermón parte de los ataques que él recibía, ¿no? Lo usaban peyorativamente los metodistas. Bueno, eso es para otro live. Ahora, acá el amigo Juan dice que 1 Corintios 15, que es aquel famoso, el credo sobre la resurrección, ¿verdad? Bien largo, debilita el premilenialismo. No sé en qué forma él lo expresa, pero no sé si te atreves a hacerle algún comentario para no dejárselo en el aire. Yo diría que 1 Corintios 15 lo que debilita es el dispensacionalismo. 1 Corintios 15 debilita precisamente el pretribulacionismo y del dispensacionalismo, ¿no? De que habrá un rapto secreto y que después de 7 años habrá la resurrección. Eso se debilita en 1 Corintios 15, porque en 1 Corintios 15 es un solo evento. El regreso de Jesús, la resurrección de los vivos y la transformación resurrección de los muertos y transformación de los vivos, es un solo evento. Entonces, precisamente por eso yo no sería dispensacionalista, porque es lo que yo veo en la Biblia es un solo evento cuando viene Jesús. Eso creo que se ve debilitado con 1 Corintios 15. No sé si el premilenialismo en sí, no sé de qué forma, el premilenialismo histórico, por ejemplo, no sé cómo lo podría Supongo que debilitar. se refiere a eso, al dispensacionalismo propiamente.
Ujú, Y ujú. él mismo acá tiene otra pregunta que le tenía en la caja de preguntas. Dice, ¿cómo interpreta cuando Pablo dice que todos los enemigos deben ser puestos bajo sus pies? No puso la Eh, cita bíblica, pero yo no sé si Pablo dice eso. Creo que eso lo dice es Apocalipsis. no, no estoy seguro, no, no estoy seguro. Pero, Pero, pero en todo caso, creo que eso no amerita mucha exégesis. Yo creo que cuando claro, Cristo venga en su reinado, como lo dice, toda rodilla se doblará, todas las toda veces, lengua ¿verdad? confesará que Él es el Señor y obviamente sus enemigos van a quedar como estrado de sus pies, que eso lo dice es un salmo en todo caso. Exacto, exacto. Ujú, ujú. Por ahí creo que van las cosas. No sé si tienen, si quieren aclarar un poco más la pregunta, pero con eso yo creo que estaríamos bastante claros en el tema. Ujú. Ahora, Hugo, para terminar, para ir terminando y dándole forma a esta conversación, no somos dispensacionalistas, pero si tuviéramos que elegir una postura hoy en día, eh, y sin ánimo de que te comprometas tú como que, bueno, esta es la que yo represento, ¿no? Haciendo tu, y ni siquiera poniéndole un nombre, ¿no? Pero por lo menos los rasgos que debería tener hasta tu experiencia y hasta lo que tú consideras una escatología lo más apegada a la Biblia posible. ¿Cuál sería o cuáles Sí. serían estos Mm. rasgos? Sí, mira, yo cuando enseño precisamente escatología en el seminario, les digo siempre a mis estudiantes, hay cosas que son claras, ¿no? Hay cosas que sabemos, Jesús va a regresar, Mm. Jesús va a regresar, listo. Va a haber un juicio, tanto para vivos y para muertos, va a haber un juicio. Va a haber un reino de Dios. Jesús establecerá su reino. Entonces son cosas básicas que todos podemos estar de acuerdo. De ahí a tratar de organizar todo esto en eventos, en años y todo eso, ya es complicado. Ese sí es un problema. Mm. Pero lo que yo veo claro es que sí, habrá un momento en donde las cosas se pongan feas, ¿no? En el mundo. Por eso no soy postmilenialista, porque el postmilenialista es como muy optimista, ¿no? Que en algún momento, por la obra de la iglesia mismo, se establecerá el reino. Pero no, más bien yo creo que el énfasis bíblico es que las cosas se van a poner peor, ajá, al final. Entonces tiene que haber una ruptura que es cuando Jesús venga. Así es. Jesús viene, hay la resurrección, la transformación de los vivos, hay el juicio, hay el establecimiento del reino de Dios, que sea el milenio o no sea el milenio, hay un reino de Dios que se va a establecer. Eso hasta los amilenialistas lo creen, solo que ellos piensan que no será aquí, sino un cielo nuevo y una tierra nueva, pero va a haber un reino de Dios. Entonces, creo que esas cosas básicas son las con las que yo me defino y creo que hasta ahí, ¿no? Ya más allá es complicado Y yo diría identificarse, que ¿no? en esencia la problemática se presenta cuando intentamos darle cierta cronología a esos eventos. Pero como tú dices, si nos apegamos a lo que es estrictamente necesario para nuestra fe y para nuestra doctrina, no deberíamos tener ningún problema. Y lo que me molesta en estos casos, y ahí voy a los dos extremos, ¿no? De los dispensacionalistas a los amilenialistas, que son como que los dos extremos más que más chocan, es eso, que unos terminan por condenar a los otros de herejes, y esto también a su vez lo mismo con aquello. Ajá, Entonces, ajá. desconociendo de que, como dice un predicador que a mí me gusta mucho, el doctor Magdiel Narváez, de Puerto Rico, él dice, dentro del cristianismo, que es un árbol, ¿verdad? El tronco es un elemento común para todos, de ahí nos alimentamos todos. Las demás son las ramas, y tú puedes cortarle una rama y el árbol va a seguir viviendo, porque él se alimenta es por las raíces que vienen hacia el tronco. Entonces, Así nosotros es. deberíamos tener una postura un poquito más humilde en aceptar las diferencias con los otros, respetárselas hasta cierto punto. Ojalá, como dice la Biblia, invitarlos en privado con dos o tres testigos y si no se arrepiente, bueno, está bien. Esperemos que lo veamos en el cielo, porque no es menos cierto que esto también habrá sido popular en algún momento, lo habrás escuchado. Tal vez en el cielo no vamos, si es que tenemos conciencia también de las cosas, es probable que nos vayamos a encontrar con hermanos católicos, primos adventistas,
primo es testigo de Jehová, y nosotros no vamos a ir a reclamarle al Señor, Señor, porque este está aquí. Algo Sí, hizo, sí, sí. algo hizo él importante que también nosotros hicimos, si es que nosotros hicimos, para poder Ujú. encontrárnoslo allá. Entonces las cosas, y con esto yo no estoy haciendo apología de las sectas, ni mucho menos. Nosotros estamos claros y convencidos de que hay profundas dificultades teológicas y bíblicas en estos grupos. Solo que estoy diciendo es que hay personas que genuinamente eh, defienden cosas que nosotros defendemos aún estando en esos grupos. Y nosotros no sabemos si eso les va a catalogar para estar en el momento del juicio final o de estar en la eternidad junto con nosotros. Y este comentario que dice acá Iván José, que también lo veo interesante, ¿no? Y es parte de la conclusión. El pacto con Israel y el pacto con la iglesia son una misma cosa. Efectivamente, al fin y al Ujú. cabo, lo que Dios va a hacer con la humanidad es un solo plan, es un solo proyecto, no tiene nada que ver con las nacionalidades. En aquel entonces Israel, porque tenía un propósito profético hacia la preservación del nacimiento de Jesús como una persona física cuando vino a la tierra. Pero después de eso ya el plan de salvación es uno solo. Y aún desde el Antiguo Testamento se hablaba incluso de la salvación de los gentiles y un Claro, montón de cosas más que hoy en día yo creo que se claro. desconocen, no sé si por ignorancia o por acomodación de algunos. Así es, los textos dicen, llamaré mi pueblo al que no es mi pueblo, ¿no? O sea, lo Sí, dicen. Imagínate el trabajo de Jonás al tener que ir a predicar a Nínive, a un lugar donde no eran pueblo, pero para Dios eran pueblo, o sea. así es, Sí, desde el Antiguo Testamento ya estaba esto profetizado incluso. Y por eso dice Pablo, de los dos pueblos hizo uno. O sea, hay un así, solo pueblo, ¿no? así Derribando es, la barrera de división de los dos pueblos hizo uno. Luego en así es. Gálatas dice, no hay judío ni griego, varón ni mujer, ni esclavo ni libre, todos son uno en Cristo Jesús. Amén, así es. Bueno, hermano, de verdad que estoy muy agradecido por tu tiempo, por haber compartido con nosotros en este tiempo. Gracias a los que estuvieron por allí conectados, que aguantaron casi hasta el final. De más está decirle que si no siguen la página de nuestro hermano Hugo, mejor conocido como Cibersaulo, acá en el mundo, en el multiverso, lo sigan. De verdad que produce contenido muy bueno, edificante, de mucho provecho para nosotros. A mí me edifica mucho. Y bueno, obviamente también, si no me siguen todavía, ahí estamos a la orden, humildemente para lo que pueda y aportando un granito de arena para que nuestra fe cada día sea más sólida y más firme en nuestro Señor Jesús. Si quieres despedirte, Amén. Hugo, unas palabras finales, No, yo estás allí. agradecido contigo, agradecido con los hermanos que se conectaron. Ya saben, para eso estamos aquí, para hablar de las cosas de Dios y encantado cuando quieras, hacemos aquí otra charla. Amén, amén. Vamos a, como le decía al principio ahí a los hermanos que se conectaron, vamos a hacerla, pero tipo debate aquí. Vamos, aquí nos vamos a dar con todo, nos lanzamos las cosas para ahí. Hermano, Dios te bendiga. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Igual, Hasta igual. la Dios te bendiga próxima. también. Saludos a Héctor, todos. gracias. Igual a Nos todos. vemos. Dios les Chao, bendiga. chao. Chao, chao.